Bien chicos, continuamos con esta segunda presentación y en esta oportunidad hablaremos de los medios de contraste artificiales, ¿sí? Recuerden que habíamos referido a que los medios de contraste naturales eran aquellos que eran propios del organismo, ¿sí? Como por ejemplo el calcio y el fósforo que se encontraban en el hueso. En el caso del aire era considerado un medio de contraste natural cuando se lo inhalaba de manera involuntaria, cuando se hacía la respiración cotidiana, ¿sí? Ahora vamos a los artificiales. Los artificiales son todos aquellos que se administran en el organismo y no son propios del mismo cuerpo, ¿sí? La clasificación de estos medios de contraste pueden ser de tipo negativos o positivos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el tipo de imagen que me brinda, ¿sí? En el caso de los positivos me van a brindar un tipo de imagen radio opaca, es decir, similar a la de los huesos. En el caso de los negativos me va a brindar un tipo de imagen radio transparente, similar a la del campo pulmonar, ¿sí? Es por esto que en la parte negativa, si se fijan en el cuadrito, les dice aire, ¿sí? Refiriendo al aire propio, que en este caso el aire se administra de manera voluntaria, es decir, para realizar algún estudio, fuera del aire natural que uno lo respira permanentemente. En este caso hace referencia a estudios específicos donde se administra aire mediante distintos aparatos para realizar ciertos estudios. El óxido nitroso es un sedante también que se utiliza en ciertos estudios. Recuerden que los negativos, imagen radio transparente, y los positivos, imagen radio opaca. Dentro de los positivos tenemos los iodados y los baritados. Esto ya lo vimos. Los iodados son los que se administraban por vía endovenosa, ¿sí? Y también podían ser utilizados excepcionalmente en el estudio del sistema digestivo. Y los baritados, los compuestos por sulfato de bario, son utilizados pura y exclusivamente en el estudio del sistema digestivo, ¿sí? Eso no se confunde. Iodados, endovenoso, baritados, sistema digestivo. Bien. Dentro de los iodados se clasifican en liposolubles y también se clasifican en hidrosolubles. ¿Cuáles son, en este caso, los hidrosolubles? Los que se pueden adaptar a los líquidos acuosos. Se llaman hidro, referente a líquido, a lo que es agua. Quiere decir que se van a adaptar a los líquidos. Se pueden reabsorber estos medios de contraste. ¿Y por qué hablamos de reabsorción y adaptación a los líquidos? Porque mediante esta adaptación a los líquidos van a poder eliminarse del organismo a través de la orina, ya que estos medios de contraste se dirigen hacia el sistema urinario, o en algunos casos se lo puede estudiar por excreción del hígado, ¿sí? Se lo eliminan a través del sistema urinario mediante la orina. Los medios de contraste hidrosoluble, recuerden, a través de la orina. Igual que los liposolubles, también se lo elimina por orina. Pero ¿cuál es la diferencia entre el hidrosoluble y el liposoluble? Hidrosoluble, su reabsorción es elevada, alta, y los liposolubles, su reabsorción es lenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque están constituidos a base de aceites, ¿sí? Justamente esa es la causa que ocasiona, digamos, o no permite que se logre una buena reabsorción, o mucho más rápida, digamos. Dentro de los hidrosolubles encontramos los iónicos, los no iónicos y los iónicos de baja osmolaridad. Existen diferencias entre estos tres. ¿Cuáles son? La imagen y los efectos negativos que pueden producir en un paciente. ¿Cuáles son los efectos negativos que pueden producir en un paciente? Las reacciones adversas,
las reacciones secundarias, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Las reacciones alérgicas que pueden producir en el paciente, ¿sí? Bien, los iónicos me van a brindar una buena imagen radio opaca, pero la desventaja que tiene es que me van a ocasionar mayor toxicidad en los pacientes, mayor reacción o probabilidad de reacción adversa o reacción secundaria en el paciente, ¿sí? Bien. En el caso de los no iónicos, estos brindan menor calidad de imagen, es decir, menor opacidad, y a su vez, en los pacientes pueden ocasionar menor reacción adversa. Es decir, a diferencia de los anteriores, estos generan menor reacción adversa y menor también calidad de imagen con respecto a los iónicos. En el caso de los iónicos de baja osmolaridad, ¿por qué se caracterizan? Porque me brindan una buena imagen radio opaca y a su vez menor calidad de reacción, digamos, menor intensidad o menor reacción adversa en el paciente, ¿sí? Esa es la diferencia entre uno y otro. Bien, el iónico, recuerden, buena imagen, pero la desventaja es que logra mayor reacción en el paciente. Los no iónicos se elaboraron después con el tiempo. ¿Qué hace? Menor calidad de imagen porque se reduce sus componentes, menor opacidad y a su vez menor reacción en el paciente. Y los no iónicos brindan muy buena imagen y menor reacción adversa o secundaria en el paciente. Bien, pasamos a la siguiente plantilla y en esta plantilla vemos la definición que hablábamos de lo que hablábamos anteriormente, ¿sí? Fíjense, medios de contraste naturales son los que pertenecen al organismo. Entre ellos encontramos el calcio, fósforo y el aire. ¿Qué tipo de aire? El inhalado de manera involuntaria. El inhalado en la respiración que estamos haciendo en este momento. Los medios de contraste artificiales son los que se administran en pacientes de manera voluntaria, mediante una inyección, recuerden los endovenosos, inhalación a través del conducto nasal, ¿sí? Deglución, ¿sí? Suministro por vía rectal. En este caso estamos hablando del bario, que se va a suministrar a través del recto para estudiar todo lo que tiene que ver con el intestino grueso, ¿sí? Porque está más próximo al intestino grueso. Estos me van a brindar una buena imagen radiotransparente o radiopaca, dependiendo el tipo de contraste artificial que utilice. Puedo utilizar el que me brinda imagen radiopaca o radiotransparente, el positivo o el negativo. Bien, seguimos. Esta imagen simplemente es para que ustedes, chicos, puedan diferenciar o notar cómo el aire me permite contrastar una imagen, cómo el aire sirve como efecto contraste. El aire, en este caso natural, por inhalación natural, me permite contrastar el campo pulmonar sobre las estructuras aledañas o próximas. Y más aún cuando el contraste o la imagen es realizada con una inspiración, ¿sí? Muchas veces por eso le piden, chicos, al paciente que realice una inspiración en tórax para realzar la imagen del campo pulmonar. Seguimos. Continúen con el cuadrito para que puedan seguir. Hablamos de los medios de contraste negativos. Recuerden que los medios de contraste negativos me brindan una imagen radiotransparente, ¿sí? Una gran transparencia, ¿sí? ¿Gran transparencia a quién? A los órganos que van a rellenar, ¿sí? Siendo su poder de absorción mucho menos, digamos, menos elevado que las estructuras vecinas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que en el caso del campo pulmonar recibe o absorbe menor radiación que, por ejemplo, las costillas, ¿sí? A eso refiere. El aire, fíjense, oxígeno,
y dióxido de carbono, ¿sí?, duran un tiempo largo en su reabsorción. ¿En qué casos, chicos, se puede utilizar el aire de manera artificial para realizar un famoso estudio o un famoso método denominado doble contraste, ¿sí? Sobre todo cuando se estudia los órganos digestivos, el sistema digestivo. Y ahora les explico bien de qué trata el doble contraste. Doble contraste, combinamos un medio de contraste natural y un medio de contraste artificial, ¿sí? En el caso del colon, por ejemplo. Recuerden, estamos en colon, se lo puede estudiar por vía retrógrada. En estas imágenes que están viendo ustedes, la de la izquierda, ¿sí?, se está estudiando con el colon, con la administración de medio de contraste varitado por vía retrógrada, es decir, a través del recto, ¿sí?, porque es más rápido poder llegar al recto. Si se lo hace por vía oral, digamos, hay que esperar 24 horas para que, aproximadamente entre 12 y 24 horas, para que llegue hacia todo el intestino grueso. En este caso se lo hace por vía rectal, esta imagen de la izquierda, y fíjense en la primera imagen, la imagen que está a la izquierda, se administra contraste de bario. Fíjense cómo se observa cuando se administra el contraste de bario. Se marca todo el colon ascendente, transverso, descendente, sigmo y recto, ¿sí? Esta imagen de la derecha es una imagen con doble contraste. ¿Por qué? Porque no solamente tiene contraste, bario, sino también tiene aire. ¿Cómo se dan cuenta ustedes, chicos, del aire? Fíjense cómo se encuentra insuflado todo el intestino grueso, ¿sí? Las paredes se notan lisas, se pierden las abolladuras. ¿Ven que aquí tienen abolladuras? ¿Sí? En estas se pierden, ¿sí? Se observa contraste y se observa aire. ¿Por qué se pide doble contraste? Porque hay ciertas estructuras o patologías que se pueden estudiar en doble contraste y hay ciertas patologías que se pueden estudiar con el contraste único. Eso lo vamos a ver en el siguiente cuatrimestre, pero tengan en cuenta que el doble contraste se utiliza para eso, se combina contraste varitado, en este caso, con el aire. Se combina un contraste de origen natural con un contraste de origen artificial. Seguimos. Esto es lo que habíamos hablado, los iodados y varitados. Los iodados se utilizan por vía endovenosa, ¿sí?, y se lo eliminan por excreción a través del sistema urinario, ¿sí?, y los varitados se utilizan para estudiar el sistema digestivo, ya sea por boca, deglución, por nariz, ¿sí?, por inhalación, o también por vía rectal. Esta es la imagen, o digamos, así son las imágenes que se visualizan con el paciente de perfil cuando empieza a realizar una deglución con medio de contraste. Fíjense aquí el contraste, cómo comienza a pasar. Y se puede estudiar el esófago, su estructura del esófago, cómo se produce la deglución del esófago y el famoso peristaltismo. ¿Qué es el peristaltismo, chicos? Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al sistema digestivo. Es el accionar que realiza propio el tubo digestivo, es decir, es ir llevando todos los alimentos hacia el recto por una fisiología natural del organismo, es decir, de boca hacia el recto, ¿sí? Todo eso que produce permanentemente el tubo digestivo se llama peristaltismo, es decir, va llevando todos esos alimentos hacia el recto, ¿sí? Esto es para que lo tengan en cuenta. Bien, hasta aquí vamos a parar y enseguida continuamos con el siguiente video, chicos.